Vamos a hacer una cápsula, dos cápsulas que te debo de la maratón de ATM, porque la exploración fisiopatológica de las alteraciones del complejo disco-cóndilo la he dividido en dos, porque resultaba ser muy larga para variar. Entonces, vamos a compartir pantalla y iniciar nuestro paseo por estas alteraciones eh, que son la forma de entender los TTM desde la perspectiva articular, según la clasificación de la cual vamos a conversar. Entonces, permíteme compartir pantalla, me voy a sentar para poder compartir contigo esta cápsula. Y tiene, como les digo, que ver con esta exploración fisiopatológica que les debía y que pasamos a revisar dentro de esto que llamamos nueva normalidad para la articulación. La idea es básicamente entender que nuestro paciente viene como lo que es un completo entidad biopsicosocial que tiene una historia biológica que ha ido generando respuestas adaptativas en los tejidos, en la estructura de las articulaciones temporomandibulares, y eso es a lo que nosotros apuntamos, a que haya adaptabilidad y que por lo tanto esa adaptación permita que la articulación pueda moverse en todos los sentidos del espacio, que no duela y que no tenga alteraciones estructurales que hablen de actividad. Por lo tanto, en la práctica se trata de un concepto que es aplicable a todos los pacientes que nos consultan, incluyendo una niña tan chica como ella, que se presenta con una oclusión relativamente, oclusión estática relativamente estable. Los padres, sus colegas nuestros no la han llevado a ortodoncia, no creen necesario, sin embargo, de repente debuta con esto. Y claramente una apertura de menos de 15 milímetros con dolor en la articulación izquierda generan todo un problema. Y de eso se trata, de entender que hay una dimensión bastante más completa de lo que son los trastornos temporomandibulares y los vamos a revisar. Y cuando hablamos de alteraciones del complejo cóndilo-disco, no necesariamente la respuesta está en los dientes. Y hay varias otras factores, que son los factores de riesgo que ya hemos revisado en otras cápsulas, que hacen que esto también se pueda dar, incluso en oclusiones adecuadas. ¿Por qué es interesante ver esta cápsula? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué te podría servir? Bueno, básicamente porque cuando hablamos de TTMs en general, estamos hablando en gran medida de estas alteraciones del complejo discocóndilo. Históricamente se les llamó desórdenes internos del ATM durante muchos años. Y en la práctica no es un nombre tan inadecuado por cuanto hay una serie de desórdenes internos que pueden ocurrir, a los cuales debemos estar atentos y los vamos a revisar. Cuando lo entendemos así, vamos a encontrar un valor en esta cápsula que va más allá de solo saber cuáles son y cómo se dan. Entonces, aquí te vamos a vamos a revisar, te vamos a intentar explicar y para que puedas entender lo que ocurre específicamente en la articulación cuando estos trastornos o alteraciones del complejo condilodisco ocurren. La taxonomía en general, las clasificaciones van variando y en esto debo decirles que hemos tenido en los últimos años, muchos años, pero diría yo los últimos 50 años casi,
una ayuda muy interesante y que es lo que ha pasado con la artroscopía. Y en el mundo artroscópico se han dado la posibilidad de ver lo que antes solo se imaginaba o con especulaciones, lo que realmente es. Y en ese sentido eh, hay que ver el gran aporte que ha significado la artroscopía. Y digo esto porque a partir de ese advenimiento más estudios se han hecho y sigue siendo que estos TTMs ocurren en la mitad de la población. Algunos hay estadísticas que son menores, van entre el 30 al 60%. Lo que es muy cierto que la menor cantidad de gente es la que consulta, solo un 30% de los pacientes que tienen TTM consultan. Y solo el 5% llegan a necesitar algún procedimiento mínimamente invasivo como la artroscopía o la artrocentesis o un procedimiento quirúrgico, que finalmente lo que nosotros tratamos también en términos prácticos de hacer. Hacemos tratamientos ortopédicos kinésicos de estos trastornos antes de pensar en los otros herramientas. Entonces, les decía que en términos de clasificaciones, Wilks tiene el gran mérito de haber hecho una estratificación en 5 tipos, pero que no es una correlación con lo que pasa en la clínica. Hoy día se usa todavía fundamentalmente en forma histórica y hay algunos autores que le reclaman a esta clasificación el no tener correlación con la clínica. Sin embargo, no fue hecha para eso y tiene su rol y sigue siendo, como la de Bronstein, una clasificación que trata desde el punto artroscópico de establecer alteraciones para que podamos conversar en una taxonomía que sea conocida y sea compartida. No tiene otra razón. La manera hoy día de entender estos trastornos, de clasificarlos, de estudiarlos, de diagnosticarlos y las taxonomías debieran estar regidas por estos RDC que no son otra cosa sino Research Diagnostics Criteria for TMD. Y eso es la sigla en inglés, y que generan clasificaciones que son usadas internacionalmente, aceptadas internacionalmente y tienen la gran ventaja de que es una red de múltiples, mundial, de múltiples autores, por lo tanto es un consenso per se. En su génesis es un consenso per se. Working es uno de los autores o de los participantes de estos RDC y tiene la gracia de que nos abre la perspectiva de la clasificación axial, de los ejes 2 y 4 de estos pacientes, pero estos son referencias para que ustedes puedan revisar la clasificación propiamente tal y los cuestionamientos que ellos mismos pueden hacer de estos RDC. Nos quedamos con ello y básicamente establecemos esta situación. Se me corrió ahí el destacado, voy a seguir básicamente y ustedes lo van a entender. Ahí está. Fundamentalmente de lo que se trata es que estas clasificaciones toman en consideración todo un aspecto completo de lo que en verdad es la articulación y sus estructuras. Y por eso es que podemos observar que estos TTMs están todos los trastornos musculares de los músculos masticatorios, todos ellos fueron analizados por nosotros en una cápsula específica, por lo tanto ya hemos avanzado y hemos visto todos esos. Lo que vamos a hacer en esta cápsula tiene que ver con los trastornos del ATM propiamente tal, y aquí hay 3 tipos. Las alteraciones del complejo condilodisco,
que tienen que ver con los desplazamientos discales, con o sin reducción, y la consecuencia inflamatoria que podrían tener y pasan a ser trastornos inflamatorios estas alteraciones y que se pueden traducir en retrodicitis, sinovitis, capsulitis y problemas inflamatorios o degenerativos de la articulación. Y finalmente, la incompatibilidad de las estructuras de las superficies articulares donde están las adherencias, las adhesiones, la luxación y la subluxación. Todas ellas las vamos a ver en estas dos cápsulas de las que le he comentado. Entonces, para efectos prácticos, vamos a poner primero lo referente a las alteraciones del complejo condilodisco, partiendo claramente por la definición. Esta es una definición ortopédica general, porque las articulaciones sinoviales y que tienen disco interarticular existen varias en la economía, y son grandes, mucho más que la articulación, entonces los ortopedistas han podido estudiarlas mucho más. En general indica la presencia, para nosotros en la ATM, de un disturbio mecánico, así se define, como un disturbio mecánico que interfiere en el suave y normal funcionamiento de la articulación, que no es otro que el desplazamiento, en nuestro caso, del cóndilo mandibular a través de la eminencia articular hasta lograr la apertura y los movimientos dinámicos de la mandíbula. Por lo tanto, en concreto es un disturbio mecánico que interfiere en la progresión del cóndilo. El disco interarticular, sin lugar a duda, vamos a dejarlo mutin, lo conocemos, hemos hablado en otra cápsula, en la exploración anatomofuncional que hicimos, la articulación de todas las características del disco. Básicamente nos interesa establecer que es una guía funcional y que permite la libertad funcional. Veamos qué ocurre cuando el disco pierde su posición. ¿Qué es lo que es el desplazamiento del disco interarticular? Claramente tiene un origen en que de alguna manera ocurre una deformidad, una deformación de las estructuras articulares, del cóndilo, del disco propiamente tal, de la altura de la banda posterior, de la eminencia, y por razones funcionales que hacen que se favorezca esta relación disco-cóndilo y termine por escaparse de su lugar de origen. Se da, por cierto, en pacientes que tienen una baja adaptabilidad, y eso puede estar mediado por una predisposición genética, porque básicamente a un estrés mecánico hay que tener adaptaciones que en algunos pacientes por razones genéticas no son las mejores. Puede ocurrir ese desplazamiento con o sin reducción, sin que eso consista en que el disco vuelve a su posición original, sino más bien que el desplazamiento del cóndilo ocurre porque el disco está en una posición o tiene una forma complaciente que finalmente permite el desplazamiento del cóndilo. El desplazamiento anterior es un hallazgo bastante frecuente, muy frecuente. Se supone que muy poca población adulta tiene el disco interpuesto donde originalmente debiera, menos del 5% se dice, por lo tanto es altamente frecuente. Ahora, no necesariamente da signos, puede haber muchísima gente en la calle que no tiene el disco y no tiene síntomas de ninguna especie, por lo tanto no necesariamente hay una enfermedad o una imposibilidad de mover la articulación. El dolor no siempre está presente, de manera de que es una situación que muchas veces puede ser sencillamente un hallazgo. El tejido retrodiscal, los ligamentos mediales y laterales,
La cápsula propiamente tal son los sitios donde pudiera haber dolor. ¿Por qué? Porque el disco propiamente tal es aneural, no tiene dolor y por lo tanto es la compresión repetida especialmente sobre la sinovia, sobre el tejido retrodiscal y los tejidos circundantes los que producen dolor. El desplazamiento anterior consiste en que la banda posterior del disco articular sufre un prolapso anterior en relación a lo que es el cóndilo. Y por supuesto, cuando sale de posición, la consecuencia es que el cóndilo queda en la zona posterior, zona retrodiscal, zona bilaminar, si ustedes quieren llamarla, y eso es la nueva relación que tiene esa articulación. Si hay capacidad de adaptación, si es posible que ese tejido retrodiscal, la zona bilaminar, se fibrose progresivamente, se engrose, se adapte a su nuevo esfuerzo que debe soportar, eso va a terminar en un tejido que es capaz de generar toda la función del disco interarticular y por lo tanto vamos a hablar de un pseudodisco y todo va a depender básicamente de eso, de la capacidad de adaptación que tenga ese individuo con esa situación. Entonces, veamos ahora la relación entre ruido y desplazamientos discales anteriores, que puede ser un clic, puede ser un chasquido, se le ha dado muchos nombres, popping, pop. Es un ruido articular que si tiene relación con el prolapso anterior del disco, va a ser único, va a ser simple, de corta duración, es como un chasquido de dedo, que ocurre en cualquier punto del rango activo del movimiento mandibular. Por eso es que podría pensarse en clasificarse el ruido como temprano, intermedio o tardío, dependiendo de en qué momento del desplazamiento condilar y la apertura bucal y el cierre ocurra. Es importante establecer que solo un tercio en términos de prevalencia, solo un tercio de los pacientes que tienen alteraciones tienen ruidos articulares, y en una población general, digamos, y esto, solo el 10% de estos pacientes pueden progresar, o sea, cuando estos pacientes consultan, puede identificarse como una alteración del complejo condilodisco, lo que significa que no todos los ruidos articulares tienen que ver con esto. No todos los ruidos articulares se asocian a un problema condiloidisco de relaciones. Hay presencia de ruidos que son indoloros, inalterables en el tiempo, y eso básicamente es adaptación. No hay que intentar tratar los ruidos articulares. Si no van acompañados de dolor articular y que sea un dolor intraarticular, no requieren tratamiento. La persistencia de ruidos en ausencia de dolor no implica ni fracaso de tratamiento ni necesidad de tratamiento. Eso es muy importante. El disco se puede desplazar en todo sentido, lo más habitual es que sea un prolapso anterior, puede ser parcial o completo, especialmente cuando se va a lateral o medial, vamos a ver la explicación fisiopatológica de eso, y puede tener todas las combinaciones que ustedes quisieran, ahí están descritas. Especialmente interesante es el desplazamiento posterior, que es sin duda el menos frecuente y que se asocia con la mayoría de ellos se asocian con cambios oclusales. El paciente no reconoce su mordida, pero estos últimos son característicos de mostrar una mordida abierta. Los dientes posteriores no alcanzan a contactar. Puede ser, decíamos, con reducción, y aquí la situación no es que el disco vuelva a su posición, decíamos, sino que lo que ocurre es se recupera la relación normal disco-cóndilo, pero porque el cóndilo es capaz de ubicarse por debajo del disco en su nueva posición adelantada.
y ahí es donde podría o no ocurrir un ruido. Y eso podría ser un ruido recíproco, porque si ocurre en apertura y ocurre en cierre, es recíproco. De manera de que el disco mantiene su posición anterior y cuando el cóndilo vuelve atrás se produce a la apertura un sonido, un ruido, un salto y al cierre otro. Cuando el disco, por problemas de forma o de posición, es un impedimento mecánico definitivo, se produce evidentemente un desplazamiento sin reducción. Vale decir, el cóndilo choca con la banda posterior del disco y al chocar no puede progresar, el paciente no abre más de 20, 25, hasta 30 milímetros en el tiempo, sobre todo si le enseñan a poner la lengua en la paladar y abrir y cosas de ese estilo que hacen que el paciente no abra más y se acostumbre a ello, cosa que nosotros estamos en desacuerdo. Pero en todo caso da lo mismo, lo que importa en este momento de diagnóstico y de entendimiento de este tipo de alteración del complejo condilodisco es que hay un stop mecánico, hay un punto donde ya no puede progresar el cóndilo, el disco tiende a deformarse por esta presión mecánica permanente y ahí es donde hay un tema pronóstico, porque puede ser que después ya no pueda ser rescatable, ni siquiera con procedimientos invasivos. Si vemos la evolución natural de estos desórdenes internos, de estos TTM y alteraciones de el complejo condilodisco, podríamos hacer este tipo de diagrama de flujo. Por cierto, que pudiera estar en relación a trauma directo, que es macrotrauma, y el indirecto es microtrauma, generalmente asociado a problemas oclusales. Y pudiera ser que, especialmente cuando es macrotrauma, tuviéramos una capsulitis, o progresáramos sin capsulitis a un bloqueo agudo. Ese bloqueo agudo puede convertirse en crónico si es que no hacemos tratamiento o pasa tiempo en que el paciente se acostumbre y no busca atención. Y finalmente podríamos establecer los desplazamientos discales anteriores tempranos, vale decir que de un bloqueo agudo se convierte en un desplazamiento anterior del disco temprano, que por supuesto puede ser con recapturación o sin recapturación, según hemos visto. Y aquí se produce entonces un devenir en todos los sentidos y que finalmente va a estimular en la mayoría de los pacientes la adaptación. La mayor cantidad de pacientes se adaptan a esto, o podría ser que estuviera la perforación discal, la enfermedad degenerativa y la impotencia funcional en cualquier orden, o todos ellos en conjunto, como resultado final de la evolución natural de estos desórdenes. Por cierto, un par de ejemplos no están mal. Miren por favor esos cóndilos, cómo quedaron fracturados completamente horizontal. Evidentemente ahí seguramente hay destrucción capsular y capsulitis y una serie de alteraciones. No nos vamos a meter en los conceptos de fractura condilar, pero es evidente que ahí podremos tener un trastorno interno de este estilo. Cuando hablamos de microtrauma, pensamos en mala oclusión, pensamos en alteraciones de la oclusión que generan arcos de cierre deflectivos que no solo pueden causar problemas musculares, sino claramente de relaciones discocondilares. La típica situación de doble mordida en que el cóndilo se ubica en una zona más posterior y empuja al disco hacia una posición más anterior, jugando entre las relaciones antero-posteriores de las estructuras y que termina finalmente por deformar algo, como decíamos, y el prolapso anterior. Todo eso puede ser asiento de que en algún momento haya o una capsulitis o directamente un desplazamiento anterior del disco y que normalmente al principio es con reducción.
Si vemos el video, vemos cómo cóndilo está desplazado, el disco está desplazado y el cóndilo es capaz, sin embargo, de reubicarse. Vean cómo desciende y en ese momento se produce un salto o un ruido y ahí recupera la relación y puede progresar una apertura perfectamente normal. El disco T-móvil es complaciente, a eso se refiere ese concepto de disco complaciente. Y no hay dolor necesariamente en eso puede ser un ruido sin dolor, porque el disco en sí mismo no es vascularizado ni tiene tejido nervioso. El dolor podría provenir si es que hay mucha compresión en ese momento sobre la zona retrodiscal y ese golpe persistente sobre la sinovia cuando avanza podría generar dolor. Aquí tenemos los esquemas correspondientes, donde el cóndilo, al empezar el desplazamiento, se encuentra con la banda posterior y ahí es donde se produce el clic de apertura. Y como es con reducción, como veíamos en el video anterior, también hay un clic de cierre. No es difícil de entender y aquí lo vemos en una resonancia dinámica donde vemos cómo recupera parte el disco luxado y después recupera su posición para que el cóndilo pueda progresar. Esta es una imagen típica de una resonancia con el disco en anteposición, como ustedes pueden claramente observar ahí. Ahí está el disco, bueno, la flechita también ayuda. Ahí está el cóndilo, parte en boca cerrada, con un cóndilo en la fosa, pero el disco fuera. Sin embargo, este paciente puede hacer apertura y miren cómo se ve la corbatita entre la eminencia y el cóndilo en una relación bicondilia que es perfectamente normal. Un disco complaciente producto de con un desplazamiento discal anterior con reducción. Nuevo ejemplo donde hay un cóndilo que ya tiene más desgaste. Vean ustedes cómo ahí hay en apertura, hay un clic y además hay uno recíproco al cierre. Eso es, me estoy yendo para atrás, ¿no? Este es otro ejemplo de lo mismo. Ahora, hay un factor pronóstico de esto y que tiene que ver con el que en las superficies articulares propiamente tal podemos tener dividido en estos cuartos que mientras más temprano en la apertura ocurra y mientras más tardío del cierre ocurra, significa un prolapso, un desplazamiento inicial pequeño que pudiera eventualmente ser parcial y eso le genera a esa situación un factor pronóstico más adecuado. Esto es lo que vemos, un stop a los 25, sin embargo el paciente puede abrir perfectamente bien. Creo que ha quedado claro. Sin embargo, existe un desplazamiento discal parcial, normalmente lateral. En nuestra experiencia hemos visto varios casos lateral más que medial, porque el lateral tiene una significancia clínica, no es que no ocurra más que el otro, pero tiene una significancia clínica. Y eso se da básicamente porque tenemos un cóndilo que no funciona solo. El cóndilo es, y lo decíamos así en la cápsula de exploración anatomofuncional, tiene un eje determinado, cualquiera este sea, pero el gran asunto es que no existe la posibilidad que tenga una rotación pura o una traslación pura, para lo cual pueda tener el disco que lo acompañe, sino que es una articulación bilateral. Al ser bilateral, tenemos que considerar un eje entre ambos cóndilos que, aunque sea virtual, haga de fulcro. Y ahí es donde se produce la necesaria dicotomía en que uno de los cóndilos pueda tener un eje, el otro eje distinto, como habitualmente es, con un solo
eje bicondilio y arco de fulcrum, y eso va a significar que en cada cóndilo yo voy a tener, si en este caso, por ejemplo, el eje bicondilio, el eje de rotación real de bisagra está en los polos internos, arbitrariamente lo vamos a poner así, en este caso en particular significa que este polo interno rota, pero como hay un eje de por medio, este no es una línea recta, no es un cilindro, en este caso se va a producir traslación. Entonces, mientras el cóndilo en el polo medial rota, el mismo cóndilo al mismo momento en el polo lateral traslada. Y eso es lo que hace que se pueda producir en pacientes una luxación, un desplazamiento del disco que es temprano, al inicio de la apertura, apenas va a empezar a mover y se va hacia adelante y al lado, con lo cual asumimos que el ligamento medial está laxo y por estas repetidas situaciones biomecánicas de ese particular cóndilo termina, ¿no es cierto?, con provocar este tipo de luxación. Esto se traduce en que el paciente apenas va a hacer algo, siente un clic, y a veces tenemos pacientes, y en la cápsula correspondiente, en la clase propiamente tal, ustedes van a ver una paciente nuestra, una colega, que es capaz de presionar la zona del disco que está hacia lateral y se ubica en posición. Es muy interesante entender la fisiopatología de eso. Tiene buen pronóstico, claramente, mientras más temprano es el salto y la luxación, mejor pronóstico tiene. Y si seguimos adelante, vamos a tener el desplazamiento discal sin reducción, y que aquí básicamente tenemos la imposibilidad de este cóndilo de progresar. Por más que quiera, no puede. ¿Y por qué? Porque el disco está interpuesto. No hay clic, no hay ruido, no hay sino dolor, impotencia funcional, y eso se traduce a que el paciente no logra vivir más de 25, 30, máximo 35 con esfuerzo y con el tiempo y con fisioterapia, etc. Este paciente tiene una hipomovilidad que pudiera ser sin dolor o pudiera ser dolorosa de su apertura. Básicamente, si vemos un video, vemos un disco que permite la progresión del cóndilo, y en este caso bastante, no llega a una relación bicondilia, hay mucho aplanamiento de la fosa y del cóndilo, pero no pierde la relación cóndilo-disco que ya está establecida como un stop, como un impedimento mecánico a la progresión. Entonces, este paciente tiene un desplazamiento discocondilar sin reducción. Esa imagen lo dice todo. Aquí la tendencia es a deformar el disco en el tiempo, y por eso es que en los protocolos de tratamiento ortopédico kinésico nosotros planteamos tiempos de intentar mejorar este impedimento de apertura con sistemas ortopédicos kinésicos, pero si no funciona en el lapso de un año, tenemos que ir avanzando al plan B y al plan C, porque corremos el riesgo que esta situación nos deforme de tal manera el disco que ya lo perdamos para siempre, porque se deforma y ya no sirve de nada. Entonces, no hay que, este es un cogollo terapéutica, permítanmelo, sé que estamos en diagnóstico, pero déjenme decir que si ustedes posponen el ir a buscar ese disco por más de un año, en 2, en 3, en 4, yo he recibido pacientes hasta 5 años de plano y le cambian los planos cada tanto tiempo y el paciente sigue bloqueado como está. Eso no apunta a nada, no conduce sino a perder la opción de ir a buscar ese disco y ponerlo en posición. De manera de que es importante el concepto, por eso se los digo.
Aquí ven la resonancia dinámica, el cóndilo no puede progresar, el esquema es sumamente claro, y yo creo que es fácil de entender. Una paciente que nos consulta por un bloqueo articular crónico, y ya lo sabía que se le producía cada cierto tiempo, pero esta vez viene en una etapa reagudizado, con gran dolor, con impotencia funcional, no puede lateralizar al lado contralateral, no abre sino 25 milímetros y la resonancia, como ustedes ven, muestra clarito el problema. Ácido agudo, ese no es la mejor adquisición para ver sinovitis, pero claramente el paciente clínicamente lo tiene. Lo que está ocurriendo es esto que ya veíamos antes. En este caso no hay reducción, en este caso hay un bloqueo articular. Si se mantiene en el tiempo y no hay adaptación de la zona retrodiscal, va a ser una retrodicitis, va a haber un dolor agudo con clara impotencia funcional. El movimiento va a estar claramente restringido. Si por otro lado esta es una situación crónica en el tiempo y el tejido se adapta, se fibrosa, la banda posterior se aplana, sigue siendo un impedimento, pero genera un pseudodisco, es probable que no tenga dolor y la situación sea distinta. Los pacientes tiempo en tiempo tienden a reagudizarse y hacen retrodicitis, capsulitis, o sinovitis, que es lo más típico, anterior y posterior, con dolor 6, 7 en el mapa del dolor y hay que hacer el manejo que corresponde. En estos desplazamientos discocondilares sin reducción hay un bloqueo muy particular, descrito en concreto por la doctora Dorrit Nielsen, que habla de lo que ella llama el fenómeno del disco anclado, y que no es sino producto de la forma del disco. Está la superficie superior del disco, vean cómo es de cóncava, y esa zona blanca nacarada actúa como ventosa. Si bien ocurre en personas jóvenes, según está descrito, es por disminución del líquido intraarticular, de la lubricación articular, y hace entonces el efecto de ventosa. Y en este caso lo que ocurre es que la eminencia es donde se fija el disco, y claramente es un impedimento, pero es un impedimento que tiene una singularidad. Voy a cambiar de puntero, perdón. Quiero ver si tengo, no quería eso, aquí. Lo que tengo, el disco, este es el disco, esta es la eminencia, ahí es donde se produce el efecto ventosa, donde está la flecha. Entonces, el bloqueo articular, esta sería la sinovia posterior. El bloqueo articular ocurre en la parte anterior del disco, donde aumenta verticalmente el soslayo que tiene que hacer el cóndilo, y no es capaz de traspasar, de pasar hacia adelante hasta una relación bicondilia que tendría que ser aquí, se queda atrapado, pero esta vez sobre la sinovia anterior, en la parte anterior del disco. La parte posterior está anclado ahí atrás. Es interesante esta descripción en el sentido de que el paciente, ya les digo, es joven normalmente, llega asustado, llega con una apertura muy disminuida de 15 milímetros, menos de 20 milímetros. No hay historia previa, es una situación de novo, es una situación que por eso se asusta el paciente y busca tratamiento. Me ha tocado verlo, me ha tocado asistirlo. Tiene una característica muy interesante, y es que cede con artrocentesis. No es fácil una artrocentesis en estos casos, en estas condiciones, pero cede con la artrocentesis porque igual como este efecto de ventosa con el líquido
se despega fácilmente, y la manipulación con un lavado intraarticular es el mejor tratamiento cuando es inmediato, cuando es muy reciente. Es interesante comentarlo. Claramente, nosotros en el protocolo de diagnóstico hemos establecido la necesidad de la eliminación del dolor, y ese es un mecanismo para poder hacerlo si creemos que estamos en presencia de esto, de un fenómeno del disco anclado. Con esto voy a terminar esta cápsula, porque vamos a dividirla en dos, todo lo que queda, y claramente, si no va a ser muy largo, y claramente nos queda revisar el resto de las situaciones que van producto de esto, y que son los trastornos inflamatorios, y posteriormente aquellos trastornos intraarticulares que tienen que ver con la incompatibilidad de las superficies articulares. Entonces,